Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, amigos que nos ven a través de este medio. Quiero compartir algo de lo que Dios me ha dado en su divina misericordia. Se cuenta que una vez su río de unas ranas se estaban secando. Entonces las ranas decidieron mudarse a otro país donde había agua para que no se murieran. Pero andaban analizando, pensando cómo es que lo iban a hacer. Entonces, como pensando, cuando ellos pensaron, una de las ranas pensó, dice, vamos a hacer algo, dice. Pasaban unos pájaros volando y le dijeron a los pájaros, a ver, ayúdanos a mudarnos a otro país porque nuestro río se está secando y si nuestro río se seca, nos vamos a morir. Entonces los pájaros pues hicieron el favor de transportar a las ranas de un lado, de un país a otro país, de un lado a otro lado. Entonces dice que cuando las ranas dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces una de las ranas dijo, ya sé, conseguimos una vara larga y ustedes lo agarran la vara y nosotros nos colgamos, mordemos la vara y nos vamos colgado en esa vara. Lo que hicieron ellos es eso. Cuando los pájaros agarraron la vara, la rana se colgó en medio. Pero cuando iba colgado, al ver tan grande, tan enorme imaginación, tan enorme cuadro que iba volando, inteligencia, que entonces todos los animales se preguntaban y gritaban en alta voz y decían, ¿a quién se le ocurrió semejante idea? ¿A quién se le ocurrió esa gran idea? Es una gran idea que sin lugar a duda alguien debe ser tan inteligente. Nadie decía nada, pero hasta que más adelante en un bosque estaban unas vacas y una de las vacas gritó y dijo, ¡wow! ¡Qué semejante idea! ¡Qué ciencia, qué tecnología, qué grande sabiduría a la que se le ocurrió hacer esa idea de cómo los pájaros transportan a las ranas para llevarlo a otro país! Uno de las ranas no aguantó sus ganas de afamarse, de presumir. Entonces dijo la rana, ¡a mí se me ocurrió! Cuando la rana dice, a mí se me ocurrió, abre la boca y sopas, cae al piso y cae muerto. A continuación, dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios no debemos de ser orgullosos. Dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento de corazón está la altivez. Antes del quebrantamiento de espíritu está la soberbia y antes de la caída de la rana está la boca para hablar. Entonces muchas veces lo que el hombre hace, lo que el ser humano hace es hablar de más. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:11, dice la palabra de Dios, al que se enaltece será humillado y al que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros lleguemos a ser sabios, grandes, entendidos, dice la palabra de Dios que debemos de ser humildes, sencillos. Entre más sencillo eres, Dios te enaltece más, Dios te levanta más. Entonces, eso es lo que le pasó a esas ranas. Por abrir la boca y decir, a mí, cuando dice a mí, sopas, cae muerto. Entonces, para que a los hijos de Dios, a los cristianos, si Dios te está levantando en un ministerio, si Dios te está levantando en una congregación, tú debes de ser sencillo, tú debes de ser humilde. Entre más Dios te bendice, tú sé más humilde. También dice la palabra de Dios en 16:5 del libro de Proverbios, dice,
Abominación es a Jehová toda la altivez del corazón. Abominación es a Jehová toda la altivez del corazón. Entonces nosotros debemos de ser, dice la palabra de Dios, mansos y humildes, sencillos, para predicar la palabra de Dios. Entonces, para que no nos pase lo que a esta rana le pasó, sí, pues claro, cualquiera se sorprende al ver semejante idea, semejante cuadro, cómo iba volando. Pues no a cualquiera se le ocurre, sí era una gran idea. Entonces, pero lo que pasó aquí es que esta rana pues se hizo grande, se quiso creer grande. Antes dice de la palabra de Dios, abominaciones a Jehová toda la altivez de corazón, Proverbios 16:5. Entonces nosotros como hijo de Dios, iglesia del Señor, pueblo de Dios, yo te invito que si Dios te bendice, que si Dios te da dinero, si Dios te multiplica, tú sé más humilde. Porque también tengo yo un dicho que digo cuando yo he predicado, dice, cuando vas subiendo las escaleras, saluda a los que van de bajada, porque no sea que cuando tú vienes bajando, te encuentres a los que iban bajando y ahora ellos van para arriba y tú vienes para abajo. Sé humilde, sé sencillo. No te pase lo que al enemigo le pasó, lo que a Satanás le pasó. Satanás se quiso creer más que Dios, se quiso ser más grande que Dios. ¿Qué es lo que pasó? Dios lo derrumba del cielo y quedó bajo los pies de Jesucristo, aplastado, amarrado, atado en la tierra, debajo de la tierra. Entonces, para que no nos pase lo que a Satanás le pasó, seamos sencillos, seamos humildes. Cuando te ponen a ti como predicador en un lado, no te quieras creer más que el pastor, más que otro evangelista, más que ellos. Tú das solamente lo que Dios te da, la bendición, la vida que Dios te da. Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo iba montado en su asno, iba a perseguir a los cristianos. El apóstol Pablo dijo esta palabra: yo me he montado en mi burro y de mi burro nadie me baja. Nadie me baja. Iba matando a los cristianos, pero hasta que un día se le aparece el ángel de Jehová y el animal cuando ve un resplandor y se queda quieto, se queda parado. Cuando se queda parado, escucha una voz que le dice, que le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo dijo: ¿quién eres tú? Entonces le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y sopas que se cae y se queda ciego, hasta que un varón de Dios le habla y le ora por él. Fue que fueron abiertos los ojos. Esa cita la encontramos en el libro de Hechos 9:3 al 6. 9:3 al 6 dice que el apóstol Pablo iba montado en su burro persiguiendo a los cristianos, pero hasta que Dios lo bajó de su burro, se quedó humillado, ciego. Entonces empezó a seguir a Dios de todo corazón. También dice la palabra de Dios, es que lo que pasa es que muchas veces se aferra el ser humano, se aferra el hombre, se cree mucho. Hay unos que porque saben de la Biblia, a veces dicen: yo me he montado en mi burro y de mi macho, de mi burro, nadie me baja. Pero dice la palabra de Dios: abominación es a Jehová toda la altivez de corazón. Claro que te pueden bajar de tu burro, claro que te pueden bajar de tu macho. ¿Sabes quién te puede bajar? Dios. Dios, porque nosotros debemos ser mansos y humildes como Jesucristo fue. Abominación, dice en Proverbios 16:5, es a Jehová toda la altivez del corazón. También dice la palabra de Dios, otro hombre que utilizó esta frase, montado en su burro también, fue Balaam. Balaam, dice la palabra de Dios, que Balaam iba a maldecir al pueblo de Dios, perseguía a los hijos de Dios y los mataba, los maldecía por dinero. Entonces dice la palabra de Dios que Balaam fue y maldijo. Pero dice la palabra de Dios que cuando iba montado en su asno, dice en Números 22, dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, y iba pues a él montado sobre su asno, y con él dos criados suyos. Está hablando de Balaam en número 22. Y el asno vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desenvainada en su mano, y el asno se apartó
del camino e iba por el campo. Entonces Balaam, azotando a su asno para hacerle volver al camino que debería de caminar. Fíjate hasta dónde llega cuando alguien dice, yo me he montado en mi burro y nadie me baja. Tengamos mucho cuidado, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. Debemos de ser sencillos, manso y humilde. Entonces dice que cuando vio al ángel de Jehová el asno, el hombre no vio al ángel de Jehová, sino el asno se aparta por todo el camino, a orillas del camino. Se iba lastimando Balaam, entonces Balaam lo golpeó y lo golpeó, pero el ángel de Jehová se puso en la viña, tenía pared de este lado, pared del otro lado, y no podía pasar el asno ni por un lado ni por otro lado, solamente estaba el barranco de este lado. Viendo el asno al ángel de Jehová, se pegó hacia la pared, apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a azotarlo. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino por apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Viendo el asno al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Balaam se enojó y azotó más y más al asno con su palo que llevaba en su mano. Entonces Jehová abrió la boca al asno, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has azotado estas tres veces? Dice, ¿qué te he hecho yo? Balaam respondió al asno, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. ¿Cómo es posible que siendo un profeta, hablando con un burro, con un asno, todo por querer engrandecerse, por querer ser más grande que el pueblo de Dios, porque ser más grande que Dios, ir a maldecir a Dios? El hombre hablando con un asno. Entonces lo que le dijo el burro, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué me golpeaste? ¿Qué no yo te he encaminado toda tu vida? He sido tu animal y te he llevado. Entonces Jehová, dice la palabra de Dios, abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda de su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre él su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asno estas 3 veces? He aquí que yo he salido para restituirte, porque tu camino es perverso delante de Jehová. Así le dijo Dios a Balaam, porque tu camino es perverso. Cuando el hombre cría perversidad, maldad en su corazón, cuando el hombre cría orgullo, envidia, cuando el hombre no se quiere humillar, hay gente que dicen, repito esta palabra una y otra vez, porque es la verdad. Nosotros debemos ser manso y humilde. Dice la palabra de Dios que dijo Balaam, yo me he montado en mi asno, en mi burro, y nadie me baja, nadie me baja. Pero claro que nos bajan. Cuando nosotros nos queremos hacer enaltecer, Dios nos puede hacer humillarnos hasta nuestros pies. Entonces, y el asno dice, se apartó. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, no volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te digo, así hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo de la ciudad Moab, que está junto al límite de Amón, que está al extremo de su territorio. Pensó Balac que lo venía a maldecir el pueblo de Dios, pero no, porque había tenido un encuentro con Dios. Antes de la altivez de corazón está la humillación, antes del quebrantamiento de espíritu está la soberbia. Para que no nos pase lo que al ángel de Jehová le hizo con Saulo, bajándolo de su asno, quedándose ciego completamente. Para que no nos pase lo que a Balaam le pasó, Dios lo bajó de su burro. Seamos mansos, seamos humildes, seamos sencillos, para que no nos pase el orgullo, la envidia, la vanagloria, como estas ranas que querían ir a donde sí había agua, con este cuadro de los pájaros que lo llevaban volando en sus picos y las ranas colgado, por abrir la bocota, sopas que se cae.
Entonces, para que no nos pase esto, debemos de ser mansos, humildes, sencillos. Lo que Dios te da, eso es lo que Dios quiere que hablemos. Si tú tienes dinero, entre más dinero tengas, sé más humilde, sé más sencillo. Entre más dinero tienes, ayuda a los pobres, ayuda a las iglesias, compra terreno para iglesias, apoya, porque Dios quiere bendecirte. Pero debemos de ser mansos y humildes y sencillos. Cuidado con esa palabra, cuidado con esa palabra. Cuando alguien dice, me he montado en mi burro y nadie me baja, hay un Dios que sí te puede bajar, y te va a bajar de una manera que te puedes quedar ciego, mudo o sin un brazo, que Dios reprende, que Dios no permite que Dios reprenda al enemigo, o sin una pierna, o tal vez con la pérdida de un ser querido. Pero vamos a orar a Dios para que toda la gente sea manso, sea humilde y reciba esta palabra como una bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a tu vida. Recuerda que dice la palabra de Dios, que dice, cualquiera pues que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las cosas marchan de esa forma, de esa manera trabaja Dios. En Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová toda la altivez de corazón. Es abominación, quiere decir desagradable delante de Jehová. Entonces nosotros debemos ser sencillos, humildes. Recuerda esto, cuando vas subiendo hacia arriba, saluda a los que van de bajada, porque no sea que cuando tú vengas de regreso, te lo vuelvas a encontrar en el camino. Que Dios te bendiga. Un saludo por misericordia y por gracia de Dios. Soy el Pastor Carlos. Búscanos en YouTube como Pastor Carlos, hablando la verdad. Estamos para servirte. Cualquier oración, mándanos un mensaje. Que Dios te bendiga y hasta luego.